Hola, estamos leyendo en los escritos de Rabash el artículo Jacob salió. El material de estudio se encuentra en Svivat Tová, el sistema de Arvut. Pueden hacer preguntas a través de esos sitios web. El que haga una pregunta aquí en la sala de estudio, por favor, párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente. Escritos de Rabash, el artículo y Jacob salió. Jacob salió. Rashi interpreta, debido a haber escrito, Jacob se dirigió a Harán. ¿Por qué mencionó su partida? Está diciendo que la partida de un justo deja una impresión, porque cuando el justo está en el poblado, él es su majestad, él es su gloria y él es su esplendor. Cuando él parte de ahí, su majestad parte, su gloria parte y su esplendor parte. Hasta aquí sus palabras. Debemos entender lo antes mencionado en el trabajo. Es decir, ¿qué es un justo y cuál es la impresión que deja tras su partida? Debemos interpretar que el Creador es llamado justo, tal como está escrito, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos malvados. Significa que cuando una persona se aproxima al Creador, cuando siente que el Señor está cercano a él, esto es cuando siente como el Creador le está haciendo bien, entonces él tiene un buen sabor en la Torá y en la oración y en todo lo que se ocupa, y siente al Creador cercano a él. Y lo que sea que haga, lo hace con alegría y buen ánimo. Más adelante, cuando llega a un descenso, es decir, cuando el estudio de la Torá y los buenos actos parecen insípidos, es dejado solo con una impresión, que hubo un tiempo en que tuvo un ascenso, que probó un buen sabor en la Torá y Mitzvot, y que tuvo un estado de alegría. Y esa impresión que permanece le causa el anhelar el regreso al estado previo. Es decir, tras cierto tiempo, es despertado por la impresión que fue dejada en él para buscar consejo para regresar al estado que tenía, que fue llamado estado de ascenso, mientras ahora siente su bajeza. Cuán alejado se encuentra de cualquier cosa espiritual. Esto trae la pregunta, ¿por qué vino a él este descenso? ¿Quién se beneficia de este? O tal vez vino a él como un castigo y ahora debe corregirse por un pecado que cometió. Pero él no sabe cuál fue el pecado por el cual descendió de su ascenso. Como resultado, él tampoco sabe qué corregir. Resulta que, por una parte, él no ve ninguna falta en sí mismo que pudiera causar su descenso. Pero aún debe decir que vino del Creador. De ahí la pregunta, ¿quién se beneficia de traerlo debajo de su grado? Podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron, que la partida de un justo de un lugar
lugar deja una impresión. Durante el ascenso es considerado que el Creador está presente en el lugar, es decir, en el cuerpo. En ese momento, Él le causa el sentirse emocionado e inspirado por la Torah y Mitzvot, pero no le dio la importancia del Creador estando en Él, como está escrito: yo soy el Señor, quien reside con ellos en medio de sus impurezas. Para apreciarlo, para conocer quién está en Él y apreciarlo lo suficiente, así, Él nunca sería asistido en recibir un grado más alto, porque estaría satisfecho en el trabajo. Esto es por lo que fue descendido del cielo, para saber cómo apreciar una vez más que fue elevado y acercado desde arriba. Y él no lo apreció. Y deberías preguntar, ¿por qué es necesario para uno el apreciar su estado de ascenso? Es como escuché de Baal HaSulam, que no hay distinción de grados en la luz, sino que todo el asunto de Gadlut, grandeza, y Katnut, pequeñez, depende del alcance de los kelim, vasijas. Al grado que los kelim obtienen la luz, así es la grandeza de la luz. Esto es lo que él dijo: si una persona recibe algo de arriba y tiene la sabiduría para apreciarlo, a ese grado la iluminación crece en él. Él no necesita ninguna luz más grande, sino que él mismo incrementa la iluminación al apreciarla. Así cada vez brilla para él en un grado más alto. De esto sigue que todo el pecado por el cual cayó de su grado fue que no apreció su estado y estaba satisfecho. Esto significa que permanecería en este grado por siempre. Por tanto, el descenso que recibió fue por su propio beneficio, porque mediante eso sería capaz de elevarse en el grado de santidad. Así, la partida de un justo deja una impresión, porque cuando el justo está en el poblado, Él es su majestad, Él es su gloria y Él es su esplendor. Significa que toda la importancia estaba en esto, pero Él no apreció su importancia. Por tanto, cuando Él parte de ahí, su majestad parte, su gloria parte y su esplendor parte. De esto sigue que la partida de un justo deja una impresión. Significa que él debe saber que mientras el justo estaba en el poblado, él no cayó en cuenta y no apreció su majestad, gloria y esplendor. En su lugar, él se volvió, es decir, no tuvo la importancia de todos los arriba mencionados grados de importancia. Esto es llamado deja una impresión, es decir, que debe estar impreso en él que la razón para la partida de un justo del lugar fue por causa de volverse. En otras palabras, todos los grados estaban realmente ahí, pero no cayó en cuenta porque no sabía que no hay cambios en la luz, sino que todo depende de los kelim.
Así, podemos ver que su partida no fue por causa de un pecado, sino para que fuera capaz de elevarse en los grados de santidad. Debemos además interpretar las palabras de arriba, que la partida de un justo deja una impresión, al referirse al individuo. Cuando el justo está en el poblado, significa cuando una persona puede justificar a la providencia. Entonces, cuando él supera su estado, él dice que el Creador es ciertamente bueno y hace bien. Y él se comporta conmigo en una guía benevolente. No sea para mí, sino que me sienta como me siento. Así, él está justificando la providencia. En ese momento, él inmediatamente ve la importancia del trabajo de otorgamiento y de por encima de la razón. Esto es llamado cuando el justo está en el poblado. Él es su majestad, él es su gloria y él es su esplendor, dado que entonces él ve todos los méritos. Cuando parte de ahí, significa que él partió de justificar la providencia y quiere ver todo dentro de la razón. En ese momento, él no siente ningún sabor en el trabajo para otorgar. Y entonces su majestad parte, su gloria parte y su esplendor parte. Y una vez más cae en el amor propio. Esto significa que en ese momento él no alcanza nada, solo en trabajo que es construido sobre la base de dentro de la razón. Esto es considerado que la partida del justo del lugar deja una impresión. Esto significa que solo entonces, al partir del justo, cuando él piensa, ahora que siento un buen sabor en el trabajo, ya no necesito ir con el trabajo por encima de la razón. Esto le causa la salida del justo del lugar. Esto crea una impresión para él, de manera que él sabrá por adelantado cómo guardarse de salir del trabajo por encima de la razón. Y como escuché de Bala Sulam, desde el momento que una persona dice, ahora que tengo apoyo, ya no estoy parado entre el cielo y la tierra, él no tiene opción sino caer de su grado, porque él mancilla el por encima de la razón. Por lo tanto, sigue que es específicamente la partida del grado que tenía lo que le da la impresión de manera que sepa cómo cuidarse la próxima vez y no mancillar la fe por encima de la razón, sino siempre justificar la providencia. Y he aquí que había una escalera colocada sobre la tierra y cuyo extremo llegaba hasta los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Los intérpretes preguntan, ¿debió haber dicho descendían y luego ascendían? Para entenderlo en el trabajo debemos interpretar que la escalera implica al hombre. El hombre está abajo, sobre la tierra, pero la cabeza del hombre llega al cielo. En otras palabras, cuando una persona comienza a subir, él llega al cielo y él no debe quejarse de que la escalera está situada en el suelo. Sin embargo, primero debemos entender lo que significa tierra. Vemos que la tierra
es la cosa más baja. No hay nada más bajo que eso. Aún así, vemos que todas las hermosas edificaciones y las mejores frutas vienen específicamente de la tierra. Es conocido que tierra implica la voluntad de recibir, lo cual es el cimiento. Toda la creación y todo el mal en el mundo se extienden de ese deseo. Como es sabido que todas las guerras y masacres, etc., tienen su raíz en la voluntad de recibir. Esto es llamado una escalera colocada sobre la tierra. Es decir, que cuando un hombre viene por primera vez al mundo, es colocado en la tierra, que viene de las palabras yo querré en hebreo, es decir, yo quiero recibir. Esto es considerado bajeza, lo más bajo que puede haber. Sin embargo, cuyo extremo llegaba hasta los cielos. Esto significa que específicamente al colocar la escalera en la tierra, ese yo querré, la palabra tierra tiene dos significados de la palabra yo querré, es decir, yo quiero, uno, y dos, de la palabra tierra, la cual es bajeza. Es conocido que la esencia de la creación es solo la voluntad de recibir, que en el principio de la creación solo surgió la voluntad de recibir. Más adelante fueron hechas correcciones que son llamadas equivalencia de forma, es decir, que el inferior, llamado tierra, logra la equivalencia con el cielo, que es llamado el otorgante. Podemos interpretar que incluso cuando una persona permanece en lo mundano, él aún puede hacer una corrección que su cabeza, llamada el extremo de la escalera, llegará al cielo, es decir, estar en equivalencia de forma con el cielo, lo cual es recibir para otorgar. Y justo como en el principio de la creación, el receptor surgió primero y entonces fue corregido para otorgar. La escalera que aparenta una persona está situada en la tierra. Esto significa que el comienzo está en lo mundano y él más tarde llega a los cielos. Así, él no debe estar impresionado cuando ve que el hombre está lleno de lo mundano y no tiene ninguna chispa de otorgamiento. Y él no puede creer que incluso sea posible que su cuerpo convenga trabajar solo para otorgar. En lugar de eso, él debe creer que la manera y el orden del trabajo que el Creador quiere son para que sea específicamente así, que una escalera sea colocada en la tierra y su cabeza llegará al cielo. Ahora podemos entender lo que está escrito y he aquí que los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Los intérpretes preguntan, pero los ángeles están en el cielo. Debió escribirse, descendían primero y ascendían después. Debemos explicar que esto se refiere al hombre, que él es el mensajero del Creador, ya que un ángel es llamado un mensajero. Y aquellos que caminan el camino del Creador son llamados ángeles de Dios. Primero se elevan por la escalera estando colocada en la tierra y llegan al final de la escalera, la cual es llamada y cuyo extremo llegaba hasta los cielos. Y entonces descendían.
Eso significa que todos los ascensos y descensos son porque hay dos extremos a la escalera. Uno, colocada sobre la tierra, es decir, el lugar de bajeza. Dos, y cuyo extremo llegaba hasta los cielos. En otras palabras, en la medida que él aprecia su extremo, llegando a los cielos, él puede sentir la bajeza de estar situado en la tierra y arrepentirse de estar en lo mundano. Pero si él no tiene una percepción real de su cabeza, llegando a los cielos, no tiene nada mediante lo cual impresionarse de estar en un estado de descenso. De esto sigue que, al grado que su cabeza llega al cielo, él puede apreciar la medida de bajeza del descenso. Este es el significado de por qué al principio escribe ascendían y solo más adelante descendían. Es porque uno siente que él está en un estado de descenso solo al grado en que él asume la importancia de hasta los cielos. Este es el significado de ascendían y luego descendían, dado que la escalera por la que uno debe subir para cumplir su misión, por lo cual fue enviado a este mundo en representación del Creador, comienza desde el grado de una escalera colocada en la tierra y cuyo extremo llegaba hasta los cielos. Eso significa que en el principio hay bajeza, la voluntad de recibir debido a su naturaleza, y su extremo, es decir, el extremo de la escalera, debe llegar a los cielos, lo cual es solo otorgar. Esto es llamado cielo, ya que tierra es llamada receptor y el cielo es llamado otorgante. Debemos todavía interpretar ascendían y descendían. Uno debe saber que cuando él siente que está en un momento de descenso, tal como cuando se ocupa del comercio, trabaja en una fábrica o simplemente caminando en la calle y súbitamente despierta de su sueño y ve que está en un estado de descenso. Debe saber que su conciencia de que está en bajeza vino a él como un ascenso. Este es el significado de ascendían primero y descendían después. Si no hubiera tenido el ascenso en grado mediante el despertar desde arriba, no hubiera llegado a esta sensación. Sin embargo, él es convocado desde arriba. De todo lo arriba escrito, se desprende que todo nuestro trabajo está en la forma de una escalera colocada sobre la tierra cuyo extremo llegaba hasta los cielos. En otras palabras, hay dos discernimientos de la escalera de una persona y con ambos discernimientos él sube por la escalera de la vida. 1. Una escalera colocada sobre la tierra es la voluntad de recibir. Está colocada en la tierra, en él, la cual es bajeza, ya que la tierra es llamada un receptor, nukva, que recibe del cielo, en que el cielo es considerado un varón, un otorgante, cuyo extremo llegaba hasta los cielos. Significa que el otorgamiento, que se llama los cielos, es considerado cabeza para él, es decir, algo importante. En la medida que él
otorgamiento es considerado una cabeza para él, en esa medida la tierra, que es el deseo de recibir, es considerada tierra, es decir, bajeza. 2. Tierra, es decir, yo querré, se llama cabeza para él, y cielos es considerado bajeza. Y he aquí que los ángeles de Dios significa aquellos que consideran que vinieron al mundo en una misión del Creador para hacer correcciones, y entonces Él es llamado ángeles de Dios, ascendían y descendían por ella. Es decir, ver la escalera de la vida colocada en el suelo. Esto es que la voluntad de recibir es considerada como bajeza, y cuyo extremo llegaba hasta los cielos. Significa que el cielo está en él, es decir, el otorgamiento. Eso significa que ellos esperan la llegada del otorgamiento porque su trabajo es principalmente darle satisfacción al Creador, y eso es lo que ellos consideran cabeza. Y cuando ellos reciben un deseo de manera que son capaces de otorgar, lo consideran un ascenso. Y esto es lo que buscan. Al contrario, cuando son situados bajo el gobierno de la tierra, ellos sienten bajeza y esperan solo para otorgar al Creador. Bueno, si hay preguntas, por favor, adelante. ¿Hay preguntas en las salas? Gilad, por favor. Hola, Rav. Si el mecanismo del cual habla aquí, es decir, cada vez para avanzar, primero necesitamos caernos desde por sobre la razón a dentro de la razón. Eso está claro, pero escribe aquí que si la persona recibe algo de lo alto, desde arriba, y tiene el intelecto de apreciar esa cosa, entonces, en esa medida, la luz crece en él y no necesita luz más grande, porque él, al apreciar esa inclinación, esto ilumina y crece en él cada vez en un grado más alto. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, ¿qué es este camino de no caernos, pero mantenernos en el grado de por sobre la razón? Rav, si yo acepto el grado en el que estoy, que yo no elegí, el Creador lo eligió, el Creador me puso en este lugar. Entonces resulta que no hay ninguna diferencia para mí de mantenerme en ese estado o ascender o descender. Si vino del Creador, entonces yo lo aprecio como si estoy en él y adherido a él. Y entonces empieza la próxima fase. Alumno, ¿cuál es la próxima fase entonces? Después de reconocer que viene el Creador, Rav, la próxima fase es que viene una nueva acción. Y debido a esa acción yo asciendo o desciendo, y nuevamente tengo que aceptar lo que viene del Creador y estar de acuerdo con eso. Alumno, sí, pero ¿cómo puedo apreciar que todo viene del Creador y no caerme de ese grado? Esa es la pregunta. Rav, tú no te puedes caer. Todo lo que está ocurriendo contigo, tú lo aceptas que viene del Creador. Alumno, ¿puede una persona controlar esto? Rav, trata. Resulta que no tienes ni ascensos ni descensos, nada, solamente tienes adhesión. Gracias.
Muchas gracias, Rav. ¿Qué es un pecado en nuestro camino? Un pecado, dice Rav, depende de cómo tú lo explicas o lo interpretas. Ciertamente todo viene del Creador. También el estado que se llama pecado. Pero, ¿por qué lo determinamos como un pecado? Si el Creador brilla sobre nosotros y nos da este hecho, que aquí es donde estamos, ese es nuestro estado, y nosotros pecamos y lo asumimos como un ascenso y no se entendió, entonces lo que generó el descenso se llama un pecado. Alumno, tengo que estar constantemente consciente de mi situación, ¿sí? ¿Qué significa estar consciente de mi situación? Rav, cuando yo siento internamente que en ese estado estoy conectado al Creador y yo quiero mantenerme o sostenerme en ese estado por lo menos, alumno, entonces tengo que estar constantemente por sobre mi sensación. Rav, sí, pero no sobre tu sensación, dentro de tu sensación. Alumno, dentro de mi sensación, sí. Gracias. Me gustaría volver a la pregunta, ¿cómo yo puedo saber que todo viene del Creador? Entonces, estoy pasando por un estado ahora. ¿Y cuál es esta acción que yo atribuyo todo al Creador? ¿Es intelectual o emocional o qué es, Rav? Cuando tú quieres sentir que a donde tú estás, en ese momento es el principio de tu ascenso y estás atribuyendo todo al Creador, alumno. ¿Y qué significa que yo atribuyo todo al Creador? ¿Qué es lo que hago y qué es lo que tengo que hacer para atribuirlo al Creador, Rav? Tú quieres aferrarte a este punto y no descender, alumno. ¿Qué significa sostenerse a este punto, Rav? Es apreciado, es importante para ti. Por lo tanto, estar en esto es algo importante, es importante para ti. Tú le pides al Creador que te sostenga, que te mantenga, que te dé la fuerza de aferrarte dentro y en este punto, alumno. Entonces podemos decir que no importa lo que sienta la persona, lo que debe decir es siempre decirle al Creador, permíteme aferrarme a este punto porque viene de ti. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Digamos que yo tengo éxito. ¿Qué ocurre, Rav? Entonces tú llegaste, es decir, tú has adquirido, has recibido este grado espiritual, ahora se encuentra dentro de ti, alumno. ¿Y cuál es la próxima operación? El Creador hace esto, dice Rab. Tú aceptas la situación nada más, alumno, entiendo. Entonces, hay un estado, un cierto estado, yo se lo atribuyo todo al Creador, yo estoy dentro de ese grado, y luego es el Creador que me elevará o me moverá al próximo grado. Y yo tengo que hacer exactamente la misma operación, Rab. Exactamente, alumno. Y de esta forma yo subo de un grado a otro. Sí, dice Rab, alumno. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, dice Rab, alumno. ¿Cómo es que, dónde están los amigos en este proceso? Porque en este proceso yo lo siento internamente dentro de mí, ¿sí? Pero no algo general. Entonces, ¿cómo están los amigos involucrados en este juego? ¿Qué hago con mi decena en ese momento, Rav? No, esto pertenece solamente a ti. Estos ascensos permanecen solamente a ti, alumno. Entonces, ¿para qué necesito los amigos alrededor de mí en la decena, Rav? Espera, hay otras cosas, alumno. Rav, está escrito que debe saber que cuando siente que está en un estado de descenso, por ejemplo,
Cuando la persona, mientras participa en el comercio o trabaja en la fábrica o caminando en la calle, de repente se despierta de un sueño y se encuentra en un estado de descenso. Y entonces dice que esto le vino porque fue despertado desde arriba o llamado desde arriba. ¿Cómo puedo ser llamado desde arriba más a menudo, Rav? De nuevo, alumno, ¿cómo puede ser que me llamen más a menudo desde arriba? Lee el extracto, por favor. Está escrito que de repente se despierta de un sueño y se encuentra en un estado de descenso. Y entonces debe saber que vino de arriba, este estado de ascenso, sí. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo para que me llamen más a menudo desde arriba? Rav, tienes que pedir que te den un nuevo estado, ¿sí? Sí, dice el alumno. Rav, tienes que pedir por un estado más alto, en el que estuviste antes, ¿sí? Sí, dice el alumno. Rav. Entonces, tú quieres aferrar este estado, quieres estar en este estado, ¿sí? Sí, dice el alumno. Rav. Por eso tú tienes que decir a ti mismo que yo ahora soy Oren, un nuevo Oren número 2. Sí, dice el alumno, pero ¿cómo puede ser que el Creador me haga esto desde el alto, que me llame más a menudo? Rav. Tú realizaste el primer estado, lo usaste para ti y para los amigos, no sé cómo lo habrás hecho. Y ahora tú entiendes que tú estás recibiendo el segundo estado, alumno. ¿Cómo se decide de acuerdo a qué despertar de mi sueño? Yo no sé, esto no es mi juicio, pero yo tengo que hacer todo lo que tiene que ver conmigo en mi primer estado y anticipar el segundo estado. Gracias. Rav, atribuir todo al Creador, ¿eso significa estar por sobre la razón? Rav, atribuir todo al Creador es solamente una oración esto. ¿Qué significa todo? Todo lo que viviste, todo lo que experimentaste, lo que está registrado en ti, y tú puedes atribuirlo al Creador. ¿Qué? Alumno, usted dijo que cuando viene un estado yo tengo que atribuirlo al Creador. Sí. Alumno, está escrito aquí que que en cada salida hay que justificar al Creador y luego uno se eleva y luego cae de nuevo en el amor propio. Por lo tanto, yo veo que constantemente tenemos que estar por sobre la razón, pero no sé cómo es posible. Rav, claro que sí, hay que estar siempre por sobre la razón. Eso es lo que es recomendado. Alumno, ¿es posible esto? Rav, bueno, asumo que sí. Eso es lo que escribe, ¿sí? Alumno, no está claro para mí porque la razón, nosotros somos la razón, nosotros somos razón. Rav, y claro, pero tenemos que llegar a eso. Tenemos que estar en un estado donde estamos constantemente por sobre la razón. Alumno, ¿ese es el trabajo de la persona o es el Creador que lo eleva a uno por sobre la razón? Rav, el Creador te mantiene ahí, pero es la persona que elige. Alumno, está escrito aquí que todos los ascensos y descensos son un resultado de la importancia. Es decir, si la persona revela importancia o pierde la importancia. ¿Por qué perdemos la importancia, Rav? Porque el Creador cambia el estado. Le da a la persona un deseo, un anhelo para estar conectado en un grado más alto y el grado previo desaparece, pierde su importancia, alumno. ¿Y qué es lo que revela la persona? ¿Y qué es lo que descubre la persona cuando tiene esta importancia? Rav, importancia. Importancia de la conexión con el Creador.
¿Y por qué no podemos aferrarnos y sostener ese estado? Rav, porque constantemente necesitas estar en un esfuerzo de mantenerte en fe por sobre la razón. Constantemente tienes que trabajar en una forma que eso se va renovando en la persona. Eso. La persona tiene que llegar a ese punto y prevenir caer de ese grado de otorgamiento, alumno. Ese es el trabajo entre la persona y su entorno social, eso fortalece su trabajo. Rav, sí, el entorno, sí, eso también, pero al fin y al cabo depende de la persona. Sí, dice el alumno, quiero continuar en esta misma línea. En primer lugar, estoy muy contento que usted está con nosotros. Escribió aquí que parece que todo el pecado tiene que ver que cayó de su grado porque no apreciaba la situación. ¿Qué significa que uno está en un ascenso y valora el ascenso? ¿Qué es el estado que uno tiene que estar para valorar el ascenso, Rav? Yo protejo el estado para no caerme de él. Es decir, no valoro estados que sean menores a ese estado, alumno. A veces nos dicen que en un estado de ascenso, la persona puede ya empezar a realizar el escrutinio del próximo grado. Rav, es posible, pero no hemos hablado de eso todavía. Alumno, gracias, Rav. ¿Qué significa que un justo sale de un lugar? Rav, el justo sale de un lugar. Significa que está buscando un grado más alto en ascenso. Alumno, no significa que la persona haya salido de su lugar y descendido en la razón. Rav, no. La persona está buscando un lugar más alto por sobre la razón. Gracias. Por favor, el micrófono. ¿Debería la persona apreciar en sus ascensos y descensos y sentir que se le fueron dados? ¿Qué significa valorar el esplendor, la majestad, la gloria? ¿Qué significa esto, Rav? Donde él está conectado con el público y el Creador. Eso es lo que lo sostiene. Necesita, en primer lugar, estar en eso y luego buscar formas de elevarse más alto. Y esto lo ayudará a ayudarlo a ligar con esto de una forma más correcta cuando siente un descenso. Rav, no piensa en el descenso. Piensa cómo trepar más alto siempre. Alumno. El amigo pregunta, ¿cuál es el significado que la persona es el ángel del Creador? Nosotros decimos que los ángeles no tienen deseos. ¿Somos ángeles cuando ascendemos? Rav, la persona recibe un deseo del Creador y trabaja de acuerdo a los mandamientos. La persona es llamada un ángel. Gracias. PT 31 está escrito, un justo se cae 1000 veces y se eleva. ¿Debe haber tantos descensos para apreciar los ascensos? Rav. No. No descensos, más bien un descenso y un ascenso. Pero tienes que estar de acuerdo que sí, que hay descensos. No hay más preguntas aquí, tal vez podemos ir al sistema de Arbut. Rase, ustedes vean eso.
Ok, veamos. Empezamos con Turquía 2. Buenos días. ¿Cómo puede la persona llegar a un estado que estoy entre el cielo y la tierra? Porque está escrito aquí que tiene apoyo y ¿cómo puede la persona llegar a un estado donde no está entre el cielo y la tierra? Como es Rav. Es imposible ir de un grado a otro a menos que sienta que se encuentra entre dos grados. Por un tiempo, puede ser un tiempo corto, pero debe sentirlo. Por lo tanto, debe constantemente tratar de hacer un cálculo para sí mismo y elevarse a un grado más alto. Bueno, continuamos. ¿Debo yo elegir? Pregunta Rav. Alumno. Bueno, yo puedo compartirlo con el grupo, usted puede... No, yo lo haré, dice Rav. Ok, Kiev 1. Да, дорогой Раф, да, спасибо. С одной стороны написано, что лестница стоит на земле, и понятно, что это наше желание. Por un lado está escrito que Как выстроить вот этот вершину la escalera está sobre la tierra она уходит в небо, y está claro que este es nuestro deseo. вершину построить, этот рожь, который написан. ¿Cómo podemos construir la parte superior, es decir, la cabeza de los cielos que está en el cielo? Rav. Primero, la persona recibe todo tipo de desafíos. Si tiene éxito, se eleva. El próximo paso es cuando empieza a ver frente de él los desafíos, los problemas que tiene que resolver con los amigos para que venga el próximo ascenso. Ok, vamos ahora a Holanda. Good morning, dear Raf. Morning. What causes the exits of the state of the righteous? Buenos días, querido Rav. ¿Qué es lo que causa las partidas o la partida del justo? Rav, el estado de partida significa que el justo ha salido, es decir, ha caído de su estado. What? Yes. ¿Qué es lo que causa una desconexión de conexión? Is it a choice to exit? Pero ¿es una elección de partir del justo? ¿Es una elección? Rav, sí, es su elección libre. Digamos que salió de su conexión, de su grupo, sus amigos. Él está ligando con algo que agarra su atención, su deseo, su pensamiento, de una forma que no está en el camino espiritual. Y así es como sale. Así ocurre. A veces el Creador juega trucos en la persona y aunque no quiera, también lo saca. ¿Para qué? Para enseñarle cómo aferrarse aún más fuerte al estado en que se encuentra, alumno. Podemos decir entonces que esa es una súplica del justo para poder salir, para llegar a una impresión más grande, Rav. No, uno no puede ir en contra de su voluntad, pero a veces ocurre por todo tipo de razones superiores. Es lo que significa partir de su lugar. Todo tipo de disturbios vienen a la persona, pero si no sale, entonces no significa que ha partido de su lugar. Gracias. Ok, Haifa 1. Shalom.
Rabash escribe que no le pueden dar un grado más alto porque está satisfecho con el trabajo. Si la persona está satisfecha con el trabajo, ¿no le dan un grado más alto? Rav, la persona siempre tiene que aspirar a elevarse a un grado nuevo, más alto. No importa dónde se encuentra ahora, él quiere estar en un grado más alto. Así es como debería de ser. Tal vez todavía no tiene el deseo para esto, la pasión, los registros, fuerza. A pesar de todo esto, debe provocarse, debe buscarlo. Puede ser a través de los amigos, pero la persona tiene que buscar para seguir adelante, para seguir. Quiero preguntar, dice el alumno, tenemos que dar gratitud en todos los estados en que me encuentro. Tengo que darle gracias al Creador porque Él es el bueno y benevolente. Esto se llama ir por fe, por sobre la razón. Rav, no. Es un estado. Es bueno estar en ese estado, pero no hay que permanecer en ese estado para siempre. No se escuchó lo que preguntó. Alumno, queremos llegar a la conexión. Sí. España 1, adelante. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Parece que en esta subida y bajada de la escalera tenemos que estar siempre apegados al Creador. Poco importa nuestras sensaciones. Entonces, ¿dónde estar por encima de la razón si siempre anula la mía y me apega al Creador? Tú estás dentro de la razón. Tu punto está dentro de la razón. Y tú siempre quieres estar por sobre la razón, ¿sí? French. Que veut dire cette phrase? Il y a deux discernements pour les choses d'une personne. ¿Qué significa la frase? Hay dos discernimientos en la escalera de la persona. À un moment, il semble dans le texte que quand on va au-dessus de la raison, c'est parce qu'on a du goût dans le travail. À un autre moment, c'est le contraire qui apparaît. Porque por un lado, parece que cuando uno va por sobre la razón hay como un sabor en el trabajo, y por el otro lado también es lo inverso, ¿sí? Que cuando tenemos sabor en el trabajo también caemos dentro de la razón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No entiendo exactamente qué es esta escalera con respecto al trabajo de la persona, Rav. Correcto. Pronto vamos a crear la conexión práctica. Y entonces será más claro, más práctico. Sí. Turquía 6, damas. Selam Rav, selam dostlar. Yakup'un Haran'a gitmesi ne demektir? Teşekkürler. Hola. Al principio del artículo dice que Jacob viajó a Harán. ¿Qué significa que Jacob viajó a Harán? Rav. Él siente que ahí él tiene una mayor oportunidad de lograr adhesión con el Creador. Carmiel. Gracias. Escribe aquí, ahora que sienten un sabor en el trabajo, no necesito trabajar por sobre la razón.
Y eso causa que el justo parta del lugar o salga del lugar y le da la impresión que sabe cómo protegerse de no salir por sobre la razón. Significa que específicamente en el lugar de la verdad, justamente en ese lugar hay el peligro más grande de caerse. Alumno, ¿cómo podemos proteger ese lugar? ¿Cómo podemos sostener esa iluminación desde arriba y no caer en recibir? Tenemos que trabajar muy cuidadosamente, tenemos que medir cuál es el deseo que estamos trabajando. Pero esto lo vamos a escrutinar juntos, alumno. ¿A qué debemos aferrarnos y qué debemos soltar? Rav. Cada uno debe descubrir esto desde su propio lugar. Kiev 1. Está escrito, cuando la persona trepa al grado más alto, lo siente y la sensación en sí es el principio de fe por sobre la razón. Y después de eso, la persona es arrojada hacia abajo, cae y siente el grado más alto sin romper el principio de fe por sobre la razón. Rav, sí, exactamente, así es como lo escribe. Nosotros recibimos información del grado más alto, tratamos de elevarnos allí y mantenernos ahí en fe por sobre la razón. ¿Sí? Y ahora, junto con esto, recibimos lo que podemos dentro de la razón también, pero esto ocurre en el grado superior. Y luego seguimos avanzando. Alumno. Nueva traducción, amigos. Rav, esto lo tenemos que sentir. Solamente a través de acciones podemos entenderlo. Alumno. Escribe aquí que si la persona está en un descenso, entonces despierte en él un anhelo de estar en el estado previo. Esto actúa de acuerdo a los registros. ¿Cómo podemos trabajar de acuerdo a los registros previos? Por ejemplo, a raíz de un congreso previo, yo tengo que trabajar con respecto a eso. Si tú tienes registros y quieres renovar esos registros, no solo repetirlos es una clipa. No, tú quieres volver ahí para ser renovado y avanzar más. Entonces, eso sí puede ser un ascenso. Y entonces tienes que despertar esos estados, llegar a esos registros y tratar de avanzar más. Es decir, chequear qué más puedes entender desde esos estados. Así es. Alumno, pero esa es la pregunta. ¿Siempre trabaja de esta forma? Yo me acuerdo los registros, las memorias desde antes, pero no siempre funciona con esos registros desde atrás. Rav, funciona sobre los registros de atrás. Ok. Alumno. Un poco más preguntas. ¿Hay más preguntas aquí en la sala? Ok, dice Rav. Alumno. Describe un estado aquí donde la persona justifica a la providencia. Es decir, describe exactamente el Creador que es bueno y benevolente. Él trabaja conmigo en una forma, una providencia del bueno y benevolente, pero quiere que yo quiere que sienta como yo lo siento. No se entendió. Hay dos deseos, es decir, lo que yo siento
Y también hay otro deseo, donde yo justifico la providencia. ¿Es correcto esto? Rav, sí. Entonces, alumno. Entonces, ¿por qué la sensación que yo tengo no desaparece y el deseo de sentir que Él es el bueno y benevolente y aferrar y revelar, esto es lo que desaparece justamente, Rav, porque tú tienes que renovar al Creador en cada momento. Todos los días tú tienes que revelar y descubrir a un nuevo Creador, alumno. Sí, pero yo estoy haciendo un trabajo en el trabajo con los amigos, por ejemplo. Estoy trabajando, haciendo esfuerzos con el grupo. Este esfuerzo de llegar a ese deseo escondido está ahí, pero sentirlo y trabajar con este deseo es como que Él lo está controlando. Rav, sí, porque tú todavía no has terminado con Él. Tal vez tú no has terminado con Él, alumno. Esto repite la pregunta de Oren. ¿Cómo puedo asegurarme que ese deseo siempre está bajo la luz? Es decir, que jamás desaparezca de la realidad. Rav, no. Tú no puedes decir que sea así porque tú tienes un cierto estado enfrente de ti que tú quieres aclarar, que tú quieres escrutinarlo. Bueno, alumno, está escrito en el párrafo, en el segundo párrafo de antes, está escrito que el que hace un cálculo viene a este mundo. ¿Y qué significa ese cálculo? Así es como se siente. Digamos que es así. La persona tiene esta sensación. Es una sensación real y debe chequearla, por supuesto. Alumno, pero entonces es una misión de corregir las correcciones. ¿Qué significa esta misión por parte del Creador de corregir las correcciones? Rav, porque todo tipo de estados se manifiestan frente de Él y Él debe corregir eso, debe organizar esas cosas, relacionarse con ellas, pedirle al Creador que le dé esas fuerzas después de las cuales puede otorgarle a todo el mundo. Gracias. Describe dos estados, la tierra y el cielo. Sí. Mi pregunta tiene que ver con la corrección. ¿Qué es la corrección? Es decir, la persona tiene un descenso desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y está corrigiendo algo, sí, desde la corporalidad. Rav, no, es el ascenso solamente. Si tiene un ascenso y tiene preguntas durante el ascenso, entonces debe resolver esas preguntas, alumno. Entonces, parte del ascenso es ver la corporalidad como una fuerza que nos ayuda a trepar, elevarnos. Sí, por supuesto, dice Rav, por supuesto. Todas las revelaciones que tenemos las necesitamos y serás capaz de recordarlas, de despertarlas de tu memoria para entonces poder seguir elevándote y guardarlas en el grado superior. Gracias. Alumno, ¿cuándo es que la persona se define como un ángel del Creador y cuándo se define como un ser humano, un Adam? Rav, en todos los grados hay una parte que podemos convertirla en un, digamos que un ángel, pero la verdad es que no necesitamos buscar eso todavía. Alumno, estoy preguntando porque está escrito aquí que el ángel del Creador es una persona que está de turno. Sí, dice Rav, está de turno. Alumno, ok, entonces ¿cuándo puede la persona decir que es una persona, un Adam y no un ángel? Rav, cuando siente claramente y seguramente
que tiene un deber espiritual y se está dirigiendo al Creador y aclara su responsabilidad. Y el Creador le responde y el Creador lo prepara para ese deber, esa responsabilidad. Alumno, ¿y ese es un ángel o es un ser humano? Rav, entonces es un ángel. Alumno, ¿y cuándo se le llama un hombre Adam y no un ángel? Rav, cuando él aclara su deber con respecto a deseos foráneos con los cuales debe unirse junto con ellos debe. Alumno, cuando usa los deseos en sí, ¿significa que es un ser humano, un Adam? Rav, no. Pero él hace un trabajo en conjunto con esos. De PT22 preguntan, ¿cuál es esta acción que tenemos que realizar? Que necesitamos renovar al Creador todos los días. Rav, que tú sientes que tú necesitas conexión con el Creador, conexión con ese mismo Creador, pero para un cálculo nuevo. Y esto se llama teniendo un Creador diferente. Alumno. Traten de seleccionar mejor las preguntas, dice Rav. Niv, cuando la persona siente esa sensación de tierra terrenal, la bajeza, ¿qué es lo que determina que ahora la persona quiere elevarse a ese discernimiento de los cielos, esa equivalencia de forma? Rav, el deseo debe escrutinar el deseo que es atraído hacia el propósito de la creación. Alumno, ¿cómo es que la persona puede realizar el discernimiento correcto? Que el estado de bajeza viene desde lo alto y no viene para que se quede inmerso en ese estado de bajeza. Rav, eso depende de la medida en que la persona entiende de dónde viene el deseo y dónde lo está dirigiendo. Alumno, ¿y cómo recibe este entendimiento que ahora viene desde lo alto a pesar de que no siente el estado de bajeza? Rav, lo siente. ¿Y qué estás preguntando ahora, Niva? Ahora siente que está en un estado no muy bueno, está en un estado bajo, ¿sí? Y lo están dirigiendo. Quieren conectarlo con un grado más alto, un deseo más alto. Alumno, estoy preguntando porque en práctica a veces la persona siente que está en un estado bajo y no lo atribuye al Creador o el que viene desde lo alto, Rav, correcto. Entonces estoy preguntando, ¿qué es lo que determina esta sensación que ciertamente esto viene desde arriba? Rav, debe chequearlo, no hay nadie más sabio que el que tiene experiencia. Ok, bueno, terminamos con esta parte y vamos a continuar con la próxima parte. Vamos a ir a la próxima parte de la clase y vamos a ir con una canción. Déjame.
what is left.